Bueno, vamos con el último video, con el último ejercicio que vamos a trabajar del capítulo 7, muestras y poblaciones. ¿Por qué es tan importante este capítulo? Porque en este capítulo yo puedo empezar a hacer generalizaciones de muestras a una población. Quiere decir que yo puedo estudiar a un grupo pequeño, como de 30 personas, 40 personas, 200 personas, dependiendo mi grupo de muestra, y gracias a esa investigación que he hecho a solo este grupo pequeño, puedo yo dar conclusiones, puedo decir más o menos cómo se comporta toda la población. Entonces, por eso es importante, ¿de acuerdo? No solamente yo puedo obtener un error de muestreo y luego un intervalo de confianza al 95% para determinar dónde estaría la verdadera media de la población, teniendo tan solo la media de la muestra. También lo puedo hacer para proporciones, para que ustedes recuerden bien cuáles son las proporciones. Pues las proporciones son aquellas que están relacionadas con los porcentajes. Entonces, de hecho voy a colocar ahorita la fórmula por aquí para que lo tengamos claro, ¿verdad? Una proporción es igual a porcentaje dividido 100. Y voy a ir colocando las fórmulas aquí de este lado, ¿de acuerdo? De aquí, para irlas revisando detenidamente, ¿de acuerdo? Entonces, las proporciones tienen relación directa con los porcentajes. Las proporciones se representan como decimales y los porcentajes es por ciento y llevan este símbolo de por acá, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio, que es el último que aparece en este capítulo número 7 del libro de Levin de estadística, fundamentos de estadística en la investigación social. Buenísimo, muy recomendable. Y bueno, me dicen, mira, el tamaño muestral de un grupo es de 200, quiere decir que ese es mi N, el tamaño de mi muestra. Idealmente se pudo haber obtenido de algún método aleatorio, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces aquí me dice mi tamaño muestral es de 200. Eso prácticamente es mi N, ¿de acuerdo? Lo voy a colocar aquí en un cuadro. Y me dicen que la proporción es de 0.25 y no me dan más información. Entonces, por ejemplo, podría haber sido que de 200 personas yo quería determinar, para ponerle un contexto al ejercicio, qué proporción de personas eran mujeres. Entonces, a lo mejor es una empresa en donde esa empresa puede tener unos 5,000 empleados, y yo vine y pude aplicar una muestra de solo 200 empleados, y resulta que de esos 200 empleados la proporción de mujeres es de 0.25. Para que vayamos comprendiendo mejor, eso sería como de 25%. 25% son mujeres. ¿Cuántos son hombres? 75% entonces, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí tengo que mi proporción que yo estoy analizando, que es de mi interés, es de 0.21. Las proporciones, a diferencia de las medias, necesitan muchísimo menos información y son sumamente útiles, porque para investigaciones muy frecuentemente yo voy a trabajar con porcentajes. Entonces puedo yo analizarlo. De porcentaje lo puedo yo calcular a proporción. Imagínense que a mí me hubiesen dado 25%, no me lo hubieran dado como proporción. Entonces, ¿cómo lo calculo como proporción? 25% lo divido dentro de 100 y eso es igual a 0.25 y esa es mi proporción, ¿de acuerdo? Porque a veces es muy frecuente que yo tenga mi información como porcentajes, ¿de acuerdo? Entonces imaginemos que yo estoy analizando cuál es la proporción de mujeres en esta empresa en particular y es de 0.25, esa es mi proporción, ¿ok? Y la primera pregunta es, por favor, determinar el error estándar de la proporción y luego el intervalo de confianza al 95% de la proporción. Entonces, vamos a empezar con el error estándar de la proporción.
Bueno, entonces aquí, les repito, tenemos las fórmulas que yo les he dejado en material de aprendizaje, también está en el blog. Y entonces el error estándar de la proporción, lo voy a anotar acá, el error estándar de la proporción es igual a la raíz cuadrada de P por 1 menos P y lo divido dentro de N. Esta es la fórmula para error estándar de la proporción. Miren que eso va a ser muchísimo más sencillo que para media. Bastante más rápido. Y ahora lo voy a calcular. ¿Cómo hago entonces para poder calcularlo? Bueno, entonces voy a empezar. Voy a colocarlo aquí este lado con verde para seguir dándole seguimiento a este color, ¿verdad? Y entonces el error estándar de la proporción va a ser igual a la raíz cuadrada de P. La P es de 0.25, luego por 1 menos P, 1 menos 0.25, y luego lo divido dentro de N. En este caso N es igual a 200. Entonces aquí va a ser la raíz cuadrada de 0.25, 1 menos 0.25 es 0.75 dividido 200. Y ahora voy a hacerlo despacio en la calculadora. Ustedes pueden trabajar con paréntesis para que les quede bien. Pueden abrir raíz cuadrada y luego paréntesis. Y dentro del paréntesis colocan 0.25. Y luego por, abren paréntesis, 1 menos 0.25 si desean. Y si no, lo hacen como yo aquí. 0.75, cierran paréntesis, entonces les tiene que quedar 0.1875. Bueno, ahora ese lo vamos a dividir dentro de 200, ¿verdad? Y a ese resultado, que es 0.009375, le vamos a sacar raíz cuadrada. Y la respuesta a 2 decimales les queda 0.03, ¿de acuerdo? Entonces, el error estándar de la proporción es de 0.03, ¿de acuerdo? Y lo voy a colocar aquí en este cuadrito. De hecho, tengo yo todavía unos marcadores más como fosforescentes. Y aquí lo vamos a marcar, ¿de acuerdo? Entonces, ese es mi error estándar de la proporción. Voy a escribir con rojo aquí a la par. Este es de 0.03, ¿de acuerdo? Esa es mi primera respuesta. Y ahora voy a calcular la siguiente pregunta que me dicen. Bueno, calcula el intervalo de confianza al 95% de la proporción. ¿Eso qué significa? De que si mi población, no me dicen de qué tamaño es, ahorita es indiferente, pero pudo haber sido de unas 10.000 personas, 5.000 personas podrían haber sido, como les había dicho en un inicio. Imagínense que esa empresa era de 5.000 personas aproximadamente. Entonces, aquí me dice, si tú hubieses calculado la proporción de mujeres en esta empresa para las 5.000 personas que trabajan en esa empresa, quiere decir mi población completa, entonces esa proporción de mujeres sería así, ¿de acuerdo? Aquí está considerando el 95% de error, 95% de confianza, perdón, que implica el 5% de error. Vamos a calcular. Voy a utilizar un color más fuerte para que se note, porque este naranja puede ser que no se note mucho. Y entonces la fórmula para calcular el intervalo de confianza, lo voy a escribir acá, intervalo de 95% de confianza para la proporción va a ser igual a proporción más menos 1.96. Recuerden que este 1.96 está relacionado con el 95% de confianza y tiene relación a la vez con la curva normal, ¿verdad? Con la curva normal, con Z y tabla B. Entonces ahora tengo esto y voy a calcularlo aquí. Entonces, ¿cuál va a ser mi intervalo de confianza? Mi intervalo de confianza al 95% va a ser igual entonces a P más menos 1.96 por el error estándar de la proporción. Y voy a usar otro color para que logremos identificar este 1.96 por el error estándar de la proporción, que es igual a 0.03.
y eso es igual, vamos a calcularlo, 0.03, 1.96, los multiplicamos y me debe de quedar 0.06. 0.6 porque en la calculadora queda 0.0588. Lo vamos a dejar a 0.06, ¿de acuerdo? Lo aproximamos siempre a 2 decimales. Muy bien. Entonces 0.06. Espero que vayamos bien. Y luego vamos a continuar con lo que teníamos antes. La proporción nos la daban al inicio, que es igual a 0.25, 0.25 más y menos 0.06. Y esto lo voy a calcular dos veces, uno con menos y uno con más, porque eso significa más menos. 0.25 menos 0.06 y 0.25 más 0.06. Y eso va a quedar, vamos a limpiar aquí, 0.25, 0.06 menos 19, perdón, 0.19, 0.19 y 0.25, 0.06 más 0.31. ¿Esto qué significa? Que el intervalo va a estar entre 0.19 y 0.31. Lo vamos a colocar. Esto es esta respuesta de aquí. Y les explico entonces. De aquí tenemos la respuesta 0.19 y 0.31. Lo que significa es entonces de que yo entrevisté a una muestra de 200 empleados y que de estos 200 empleados el 0.25 eran mujeres. Eso significa que el 25% de los empleados eran mujeres. Y tengo yo el 95% de confianza para afirmar, para concluir que si yo hubiese entrevistado a la población completa, podrían haber sido unos 5.000 empleados. Entonces, el porcentaje de mujeres que estaban en esta empresa era de 19%, entre 19 y 31%. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante? De todas formas, es un rango bajo comparado con la cantidad de hombres que pudieran haber. Eso me sirve para poder entender un poquito el contexto de lo que yo quiero investigar. Es sumamente útil, bastante fácil relativamente. Sí, por supuesto que a la primera, pues no es fácil, pero es de ir trabajando los ejercicios poco a poco. ¿Aprenderse las cosas de memoria? No. Van a encontrar ustedes fórmulas en los libros, van a encontrar formularios como el que yo tengo acá, lo van a tener en internet, pero lo más importante que no te van a explicar tan fácilmente ni los libros ni el internet es a interpretar qué es lo que estás tú obteniendo, qué es lo que estás calculando. Eso es lo importante. Entonces, las fórmulas es totalmente comprensible que uno se lleve tiempo en poder trabajarlas, pero sí es posible, despacio, pero posible. Por eso mismo quise realizar este ejercicio, que es parte de la tarea, porque si algún alumno ya empezó a hacer ejercicios de la tarea, pues qué bonito poder confirmar que efectivamente lo ha hecho bien, y si de casualidad no, pues todavía hay tiempo entonces de revisar y poder tomar nota de aquello que se necesite tomar nota. Hasta acá, y espero que les haya servido y nos vemos entonces para el próximo video. Chao.